Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que estés viendo este video. Te saluda Gonzalo Cabrera desde Lima, Perú. En esta ocasión te voy a compartir una pequeña explicación de cómo hacer un web server con Apache Nifi. No un web service, sino un web service. Web server significa que directamente el navegador, el browser, en este caso, por ejemplo, el Chrome, se conecte al Apache Nifi y sea el Apache Nifi el que genere la página web. El Chrome muestre el formulario, este formulario se ingresen los datos que solicita, presione el botón y ese nuevo envío de la página del navegador se vaya al Nifi, ¿no? De esa manera el Nifi directamente gestiona los requests y los response desde el navegador. Con eso nos evitamos construir o tener una plataforma adicional, ¿no? Tener una plataforma adicional en este en otra para el servidor web, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar. Le voy a explicar cómo es normalmente la cadena de pasos, ¿no? Yo tengo mi navegador, por ejemplo, ¿no? Un navegador, por ejemplo, el Chrome, ¿no? Por ejemplo, el Chrome, ¿no? El Chrome, después del navegador, que puede estar en tu PC, ¿no? El navegador se cuelga a un web server. Hay muchos web servers, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Apache, por decir, ¿no? Entonces, y ese web server lo único que hace es armar la página que se va a mostrar en el navegador y recibe el request, ¿no? O sea, tiene una ida y una vuelta con el web server. Pero el web server no tiene información, no solamente se dedica a crear al vuelo las páginas web que se van a poder ver en el navegador. Y como no tiene información el web server, normalmente depende de una capa de integración. Digamos que a esto le llamamos el front, ¿no? La capa del front, ¿no? Por decir. Y a esto le llamamos la capa de integración, ¿no? Integración. Es el que se... ¿Y por qué es la capa de integración? Porque es la que se dedica a orquestar entre los diferentes fuentes de información que pueden ser base de datos, ¿no? Por ejemplo, un Oracle, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, otro servidor, otra plataforma de aplicaciones como un WebLogic, ¿no? Que publica los servicios, ¿no? Que tenemos los servicios aquí. Este es que publica web service, ¿no? ¿Qué tipo de servicios? ¿Qué tipo de servicios? Por ejemplo, REST, SOAP, ¿no? ¿Correcto? Entonces, y así, ¿no? Otras plataformas, ¿no? Otras bases de datos, ¿no? Entonces, de esa manera, esta capa de integración se dedica a orquestar todos los demás, las fuentes de información cada vez que este señor genera un request de una transacción X de negocio. Esa transacción X de negocio se desglosa en varios pasos en cada una de estas plataformas, ¿correcto? Normalmente se hacen las cosas de esa manera. Con el ingreso de NiFi o Nifi,
acá le vamos a poner la capa de integración puede ser tranquilamente cubierta con NIFI, ¿correcto? Ya hemos visto eso, cómo funciona, porque el NIFI también puede funcionar como una capa de integración y puede brindar servicios al web service, puede publicar servicios para que el web server lo consuma, ¿correcto? O sea, puede hacer en ese aspecto lo mismo que hace un WebLogic, que se dedica a publicar servicios. Pero además de eso, le podemos decir que este señor publica servicios, ¿no? Web service. Correcto. Entonces, hasta ahí, eso ustedes seguramente ya lo sabían, si es que han visto el otro video donde se explica cómo Apache NIFI puede publicar servicios, ya sea SOAP o REST. Pero lo nuevo en este video es que también se puede, el Apache NIFI también puede trabajar como un web server. Entonces, acá este señor también puede ser un NIFI. Eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo y eso es lo que quiero explicar ahora, ¿no? Normalmente el NIFI dependía de otra tecnología, otro servidor para poder publicar su funcionalidad, ¿no? Solamente llegaba hasta publicar servicios. Pero ahora vamos a ver que el Apache NIFI también puede publicar páginas web, ¿no? Para que sean consumidas por cualquier navegador. ¿Correcto? ¿Hasta ahí está claro? Bacán. Listo. Vamos al tema entonces, ¿no? Esta es una introducción, un resumen de lo que vamos a ver. De todo este conjunto de pasos y tecnologías, nos vamos a concentrar en cómo el NIFI funciona como web server. En cómo NIFI funciona como web server. ¿Correcto? Más bien, si te gusta este video, dale like, compártelo y si quieres que este video se comparta a otras personas más, también suscríbete para que tú mismo puedas recibir los nuevos videos que se publiquen en este canal. Continuemos entonces. Acá tenemos justamente la interfase de Apache NiFi, donde uno puede dibujar un flujo, en este caso vamos a configurar un flujo que atienda los requests y responda con páginas web. En vez de responder como web service, responda como página web. Para ello usamos dos procesadores claves, ¿no? Uno es el handle request, que también se usa para los web service, a propósito, y otro es el handle response, que también se usa para los web service. En este caso lo vamos a usar como web server, ¿no? ¿Cómo tenemos configurado el handle request? ¿No? Primero, antes de ir a cómo tenemos configurado el handle request, los pasos que están entre el handle request y el handle response son todos los pasos necesarios para atender el request, hacer las transformaciones o las actividades y generar una nueva data respondiendo al navegador. En este caso, por ejemplo, un Chrome, ¿no? Entonces, estos pasos intermedios solamente son para recibir la data, hacer la transformación y responder. ¿Correcto? Entonces, fíjense que el handle request, ¿cómo lo tenemos configurado? Lo tenemos configurado con el puerto 20000, que va a atender por el puerto 20000. Tenemos configurado el estándar HTTP Context Map, ¿no? Que es un contexto que se usa para cuando se trabaja con las páginas web y también cuando se trabaja con los web services. En este caso, fíjense, acá lo tenemos. Prácticamente está con todos sus parámetros por default, ¿no? O sea, no se ha cambiado ninguno. Apenas ustedes lo creen, simplemente lo usan, ¿no? Entonces lo tienen que estar activo, ¿no? Tiene que estar activo, ¿no? Y nada más.
ahí tenemos la configuración del handler request, ¿no? El que va a atender los requests, ¿no? Este señor es el que atiende los requests. Entonces, ¿y qué más tiene? Tiene los configurado los path permitidos. Los path permitidos no son otra cosa que, si vemos aquí, por aquí, por aquí, por aquí, acá está. Son esta parte del URL, ¿no? Es para decir a qué, con qué ruta final va a ser atendido este request, ¿no? Para poder identificar y diferenciar un request de otro, se usa el path. El path es esta parte de aquí, lo que viene justamente después del puerto, ¿no? Todo lo que viene después del puerto es el path. Entonces, fíjense que aquí tenemos un path y acá estamos usando otro path, ¿no? Hay un web server-javascript y acá estamos usando otro path, simplemente web server. Entonces, a eso se refiere con los paths permitidos. Entonces, este señor, este handle request, solamente puede atender, le estoy diciendo, solamente por si acaso tú puedes atender a qué paths. El path que se llame web server es uno. El path que se llame web server JavaScript, ese es otro path. El path que se llame action page 2.php es un nombre, no tiene nada que ver con PHP por si acaso. En este ejemplo no usamos PHP. El lenguaje PHP que es fabuloso también. Y otro path que es el action page PHP. Entonces tenemos 4 paths permitidos. Si nosotros le agregamos otro path, no te va a responder, te va a responder un error. Y después le estamos diciendo, pues acepta todos estos métodos. Realmente nosotros vamos a usar el get nada más, pero está por default que acepte todos estos métodos y que no haya autenticación. Son valores por default. Realmente yo he cambiado el puerto, he configurado el contexto y he configurado los paths permitidos. Nada más, todo lo demás está en default. ¿Correcto? Y después el handle response. El handle response, lo único, esto también hay que ponerle, que es del 200, la respuesta estándar. También hay que configurarle el mismo contexto, que es del request. El mismo contexto para que los dos se puedan comunicar. El request con response se comunican a través de este contexto. Se comunican a través de este contexto. Y además hay que ponerle el context type, eso sí no existía, esto es algo adicional, y el context type hay que decirle que es formato HTML, ¿ya? Sin esto no va a funcionar este ejemplo, tienen que ponerlo, el content type HTML. Entonces, una vez que hemos configurado el handle request y el handle response, lo único que le vamos a decir, por si acaso, diferenciame los paths. Si viene el path web server, vete por aquí. Si viene el path web server-javascript, vete por aquí. Si viene el path action page o action 2, page 2, vete por acá. Entonces, fíjense que este señor tiene 3 respuestas cada vez que le hacen un request. Tiene una respuesta con un ejemplo de un formato HTML. Tiene una respuesta con un formato en JavaScript para una lista desplegable. Y tiene una respuesta también HTML, pero que es una tabla. Son solo ejemplos para demostrar cómo funciona la página web, ¿no? Entonces, para que esto funcione, todas las cajitas tienen que estar prendidas, ejecutándose, ¿no? Y una vez que ya la tenemos ejecutándose, aquí, por ejemplo, le voy a dar este path. Al darle esta dirección, que es mi propio servidor, ¿no? Darle el puerto y darle el /web server, le estoy diciendo usa este puerto por el protocolo HTTP y darle este path. Entonces de inmediato este señor va a reconocer ese path web server y va a tratar de responderle esto. Le va a responder esto. Que es una página HTML pura, ¿no? ¿Qué cosa le está diciendo? Solamente que este va a ser su título y le está diciendo hay estos campos, ¿no? Que darle este nombre, después darle este contenido, tiene estas variables, ¿no? Y tiene estos dos botones, botón submit y botón submit
en modo administración, ¿no? Submit en modo administración. Si da submit, le va a enviar toda la data con el Path Action Page. Y si da submit as admin, va a enviar toda esta data, pero con el Path Action Page 2. ¿Ya? Esa es la particularidad de esta página web. Acá la tenemos. Acá la tenemos. Esta es, ¿no? Le doy refresh. Aquí está. Si le doy submit, va a enviar esta data con un path, ¿no? Y si le doy submit as admin, va a enviar con otro path. Yo los he resumido los dos con el mismo path. Entonces vamos a ver que le vamos a poner por ejemplo, H a este campo. Le voy a poner a este otro, Y, por decir, y le voy a dar submit, ¿no? Y al darle submit, lo que he configurado es que le responda a esta tabla, pero con los datos que él ha ingresado, ¿no? HHH, YYY. Con eso estoy demostrando que he logrado capturar en el NIFI, esta información que ha ingresado el usuario en este formulario HTML, ¿no? Entonces, y lo doy submit de nuevo y aquí está, ¿no? Te voy a cambiar los valores, por ejemplo, así, números por acá y otro por aquí, por ejemplo, este señor, le voy a dar así y ya me lo va a submit. Y acá está, fíjese que está capturando esa información, ¿no? Ya una vez que el NIFI captura la información que ha sido enviada por el formulario, uno puede hacer un millón de cosas, ¿no? Puede validarla contra una base de datos, armar una lista, lo que tú quisieras. Entonces, ¿cómo he hecho eso? Simplemente le estoy diciendo, este es el primer formulario, porque esto se va a mostrar cuando él va a tener este path. Pero cuando yo le doy el botón, le estoy de nuevo usando otra request de handle request y se va a ir con este path, con uno de estos dos. ¿Y qué le estoy diciendo? Que retorne este HTML que está aquí. Retorne este HTML que está aquí. Y con eso, y fíjense que en este caso, este HTML tiene una particularidad, que en esta posición de la tabla le estoy diciendo, acá por si acaso, ponle el parámetro, el valor que es un atributo para NIFI, que fue ingresado en el formulario anterior, ¿no? Entonces, y con de esa forma el NIFI ya puede trabajar con esa información de N maneras, ¿no? N maneras puede trabajar, pero ya se capturó la información, ¿no? Y con eso ya, si se dan cuenta, sin necesidad de que NIFI esté listo para trabajar con HTML o conozca de HTML, está trabajando como un web server, porque para él este procesador que es simplemente un replace text, para él esto es un texto. Es un texto que en este caso es un texto estático, ¿no? Pero que cuando llega al navegador se convierte en un formulario. Este señor también es un texto, pero cuando llega al navegador se convierte en formulario, pero antes de enviarlo le estoy diciendo por si acaso esto es variable y acá ponle la data que recibiste en el formulario anterior. Que recibiste en el formulario anterior. Entonces, y de esa manera estoy convirtiendo a mi Apache NIFI en un servidor web sin que en ningún lugar, porque yo no lo he leído en ninguna parte, que el NIFI puede funcionar de servidor web. Simplemente se me ocurrió de que estaba pensando qué pasaría si en el servicio, en vez de un web service que responde JSON, yo le pongo un HTML. ¿Cómo respondería el navegador? Entonces el navegador le puse eso y simplemente me mostraba el HTML, pero no lo procesaba. ¿Qué me faltó? Me faltó esto. Agregarle, ¿dónde está? Aquí me parece que es.
agregarle este content tag en HTML. Y con eso ya el navegador no mostraba el HTML, sino lo procesaba y por lo tanto lo convertía en una página dinámica. ¿Correcto? Eso es recontra interesante. Ahora, este caso del JavaScript es mucho más interesante porque ahí vamos a ver de que este señor, si yo le doy el path web server-javascript, él va a responder este HTML pero con un Java incrustado dentro del HTML. Y fíjense que acá tenemos Java incrustado. Cuando dice JavaScript acá, significa, le estamos diciendo que esa parte no es HTML, es Java, ¿no? Eso es Java, ¿correcto? Entonces, acá le estamos diciendo, créame por si acaso una lista. De esa lista, usa la lista que está en formato HTML, muestra la lista y cuando se seleccione una de ellas, captúrala ahí está, get options, ahí está, ¿ven? ¿No? Acá usa esta función, ¿no? Invoca la función y la captura y después la muestra. ¿Dónde la muestra? Aquí, en ID, ¿no? Y nada más, fíjense. Ahora la vamos a invocar, le vamos a poner aquí que invoque con este path. Yo le doy refresh y él me muestra esto, ¿no? Y me muestra esta lista. Yo de esa lista puedo escoger cualquiera de estos señores, ¿no? Y una vez que le doy clic, él me muestra lo que he seleccionado. Entonces ahí me está demostrando de que el navegador está procesando no solamente el HTML, sino el JavaScript que está incrustado dentro de del HTML, ¿no? Dentro del HTML, ¿correcto? Hasta ahí, realmente es muy interesante. ¿Y cómo hago la bifurcación para que vaya por aquí, por aquí, por aquí? Simplemente con el procesador route on attribute, yo evalúo una variable. ¿Qué variable o qué atributo evalúo? El atributo http request.uri. Ese es el atributo que tiene el path. Entonces le estoy diciendo, si tiene este path, corre por esta ruta. Si tiene este path, corre por esta ruta. Si tiene este path, corre por esta ruta. Entonces, y con eso estoy creando 4 rutas. Una ruta por acá, otra por acá, y 2 rutas, las dos de que dicen PHP, se van por aquí. Y con eso ya estoy diferenciando, estoy haciendo que mi servidor web reaccione de una forma diferente en función del path. Y con eso ya tenemos nuestro servidor web, ¿no? Como pueden ver aquí, esta es nuestra página inicial. Le doy refresh y acá podemos hacer un formulario. Y obviamente las páginas pueden ser mucho más complejas, ¿no? Yo he puesto unos ejemplos que he capturado por ahí en internet, lo más simples posibles. Pero las páginas pueden ser mucho más complejas y obviamente, pues tranquilamente las cosas pueden ser mucho más dinámicas. Por ejemplo, esta lista puede ser mucho más grande. Dinámicamente el NIFI al interno puede crear la lista de una sola entrada, de 100 entradas, de 20 entradas. Igual también, esto también puede ser variable. Ya el mismo NIFI puede de una manera dinámica armar esta parte y pues, crear la lista al vuelo, ¿no? Crear la lista al vuelo, porque finalmente para él esto es data, ¿no? Y la lista que está aquí, de Apple, Orange, ¿no? Y todo eso puede ser dinámica y él la puede crear al vuelo. En este caso está estática, pero este contenido, el NIFI con otras herramientas, otros procesadores, puede armar al vuelo toda esa parte, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, me quedo ahí. Eso es lo que quería explicarles. Como pueden ver, esto es muy interesante esta posibilidad de trabajar, eh,
tener al NIFI, como les explicaba al comienzo, no solamente como una capa de integración y de orquestador hacia atrás, que invoque web service y que publique web service, que invoque a las diversas bases de datos, o SQL o no SQLs, sino también puede trabajar de web server. Entonces, si el NIFI trabaja de web server, ya no necesito otra tecnología que solamente NIFI para el front y NIFI para la capa de integración. Esa es la conclusión de este video, ¿no? Que el NIFI también puede funcionar como web server. Y hacer web server por configuración en lugar de hacer desarrollo, pues ahorra mucho trabajo. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y si te ha gustado y crees que es útil, dale like, compártelo y también suscríbete al canal para que recibas las próximas publicaciones. Comenta este video, qué te pareció, qué otros temas te gustaría ver o si tienes preguntas al respecto para que responderte en caso que las conozca las respuestas o simplemente me ayudes a tomar rumbo por donde puedo seguir investigando, ¿no? El objetivo de estos videos es compartir lo que estoy aprendiendo porque es una forma de gratitud a todas las personas que han hecho otros videos de los cuales yo he aprendido bastante. Eso es todo, muchas gracias y hasta pronto.